Saludos, para la presente se hará una descripción del proyecto de dinámica para el segundo semestre de periodo 2023. El grupo 5, conformado por Manuel Zamora, Anthony Arguedas y Marlon Loría, se dividió el proyecto de manera que Anthony y Marlon trabajarán la memoria de cálculo y lo relacionado con la simulación lo hará Manuel. Al grupo se le asignó la variante 2 del problema, el cual consiste en un banco de pruebas para trampolines. Se tiene un volante AB con un radio de 200 milímetros anclado en A, que gira en sentido de las manecillas de reloj a 120 RPM. El volante está conectado al eslabón delgado BC de masa igual a 6 kilogramos y 400 milímetros de largo, que a su vez está conectado a la barra DC de masa igual a 8 kilogramos, tal y como se observa en la figura de la diapositiva. Además, las conexiones de soporte se realizan mediante pasadores lisos. Se pide encontrar la fuerza ejercida en el punto C como en el punto B, y se nos dice que el ángulo inicial corresponde a 45 grados. Para iniciar la explicación de la resolución teórica, vamos a definir el tipo de movimiento de cada elemento. El disco AB es el que tiene el movimiento más obvio, que es una rotación pura. Luego, por las características del problema, también podemos definir que la barra CD está en traslación pura únicamente en la dirección vertical y que en el instante inicial se mueve únicamente hacia arriba. Esto por las condiciones iniciales. A consecuencia de los dos tipos de movimiento anteriores, CB está en plano general, que es una combinación de ambos movimientos. En el disco AB conocemos tanto la velocidad y aceleración de A como la velocidad y aceleración angulares. Entonces podemos plantear un movimiento relativo conociendo los parámetros de A y con él despejar tanto la velocidad como la aceleración en B, como se muestran las dos ecuaciones de la derecha. Puesto que la barra CD está perfectamente vertical, sabemos que las distancias horizontales entre A y B y entre B y C son iguales. Entonces hicimos un poco de geometría para definir el ángulo del vector de la posición de C con respecto a B. Esto será útil más adelante. Partiendo de la suposición de que la barra C se mueve únicamente verticalmente, podemos reescribir las velocidades y aceleraciones del punto C. También podemos definir la velocidad angular y la aceleración angular, y que la aceleración de cada punto dentro de la barra CD es la misma. Luego escribimos la ecuación de movimiento relativo entre los puntos C y B para despejar la aceleración. También sumando componentes en X y Y podemos despejar la aceleración angular A de BC. A partir del resultado de AC podemos definir también el de AF, que es el centro de masa de la barra CD, que será útil más adelante. Para este punto ya conocemos la aceleración en el punto F, que es el centro de masa de CD, porque ya lo habíamos determinado por movimiento relativo. A la izquierda podemos ver la suma de fuerzas de este elemento y podemos plantearla para el eje Y, con lo cual tenemos el peso y una componente de C en la dirección vertical, lo cual podemos despejar directamente de esta segunda ecuación porque conocemos todos los demás parámetros. Para el último paso vamos de nuevo a la barra BC y ahora vamos a aplicar ecuaciones de cinética. Conocemos ya la aceleración del centro de masa, en este caso G, y también podemos eh, calcular el momento de inercia con respecto a este mismo centro de masa G mediante las propiedades geométricas de la barra que ya conocíamos el enunciado. Partiendo de la primera ecuación de arriba podemos hacer una suma de fuerzas en la dirección vertical e igualarla a la inercia traslacional del centro de masa. En este caso tenemos componentes de C y B en la dirección vertical más el peso, pero CY ya la conocemos, así que podemos despejar directamente BY. En la segunda ecuación que se muestra, planteamos la suma de fuerzas en la dirección horizontal, donde tenemos componentes de C y X, de las cuales no conocemos ninguna, así que necesitamos una segunda ecuación para formar un sistema. Esta ecuación la podemos obtener a través de la suma de momentos con respecto al centro de masa, que se muestra en la tercera ecuación de la derecha, a lo cual igualamos a la inercia rotacional de este elemento. Podemos despejar esta suma de momentos en términos de componentes Cx, Cy, Bx y By, de las cuales ya conocemos By, Cy, y tenemos las dos incógnitas en Cx y Bx, que son exactamente las mismas incógnitas de la segunda ecuación, con lo cual tenemos un sistema a partir del cual podemos resolver ambas componentes. En este punto ya tenemos las expresiones de Cy, Cx, By
y Bx, con lo cual queda resuelto el problema teóricamente. Volviendo a la barra BC, ya conocemos la velocidad de B y también la aceleración angular BC, así que podemos plantear otras ecuaciones de movimiento relativo para despejar tanto la velocidad como la aceleración en los puntos C y también G, porque ambos dependen de los parámetros del punto B que ya conocemos y de la barra en general. Así que obtenemos las vectores de aceleración y velocidad en C y G. G en este caso siendo el centro de masa de BC. La variable a variar sería en las reacciones en los apoyos B y C y sacar sus respectivas componentes en X y Y. Y el método de validación va a ser por medio de la herramienta SolidWorks porque es un programa muy completo que tiene la opción de realizar un estudio de simulación que nos permite ver cómo se comporta el sistema del ejercicio planteado. Bueno, aquí ya para el apartado de la simulación, inicialmente se generan los modelos en SolidWorks, el armazón, el volante de inercia, el elemento CD y el elemento BC, y se acotaron a 45 grados como indicaba el ejercicio, ¿verdad? Posterior a eso, se deberían asignar las masas a los elementos, que era CD, se le asignó los 8 kilogramos como indicaba el ejercicio y a BC los 6 kilogramos como indicaba, y asimismo con esas masas sus respectivas inercias. Aquí ya en SolidWorks, primero se debe generar, bueno, aquí ya el modelo como tal, generamos un estudio de movimiento nuevo. Aquí análisis de movimiento, generamos, em, ponemos la gravedad muy importante en el eje Y, ¿verdad? Vertical, como aquí se aprecia. Aquí bajamos el tiempo a un segundo, con eso es suficiente. Generamos un motor en la cara de interés, que es aquí en el centro del volante de inercia, a una velocidad constante en sentido horario de 120 RPM. Luego se configuran las tramas por segundo, que en este caso yo los dejé en 1000 para que el resultado sea más preciso. Y ya sería el trazado, que aquí es donde se elige lo que se quiere calcular, que en este caso le interesan las fuerzas de reacción. Voy a empezar con los componentes en X de la reacción en B, ¿verdad? Que sería aquí. Entonces aquí ya lo voy a calcular. Y aquí él genera una gráfica donde se ve el resultado que empieza aquí, que no se aprecia muy bien, por lo que se decide exportarlo a un archivo de Excel que yo ya tenía previamente calculado, que esa era la versión en BX, como vimos, empezaba por arriba cero, que era 8,9. Del mismo modo se hizo exactamente los mismos pasos para BY, para CX y para CY. Y eso sería todo de parte de la simulación. Aquí en el análisis de porcentajes de error, se puede notar que todos dieron muy bajo, la mayoría bueno, todos por debajo del 5%, por lo que se puede decir que la simulación fue exitosa y los pequeños porcentajes de error que hubieron, generalmente son por, el uso de decimales en el cálculo teórico, así como pequeñas variaciones en la geometría del modelo de SolidWorks. En cuanto al análisis de resultados, podemos ver que todos los errores fueron menores al 5%, por lo que se puede decir que la simulación tuvo éxito y asimismo las fuentes de error eran el uso de varios decimales en los cálculos teóricos. De las conclusiones, se logró determinar la fuerza ejercida sobre el lado BC en el punto C y la fuerza ejercida sobre el volante B y sus componentes. Se pudieron validar los resultados de la solución teórica con el uso de software de SolidWorks y se hizo la respectiva comparación de los resultados obtenidos en ambos procesos. Se analizó el margen de error, donde se pudo ver o experimentar que una simulación es bastante útil para validar siempre y cuando se tomen en cuenta los pequeños detalles. Y eso sería todo de parte de nosotros. Muchísimas gracias.